Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente desde la radio de la Universidad de Tarapacá en nuestro programa Ciencias Sociales Conectadas con la Comunidad. Hoy día tenemos dos super invitados, Macarena López, psicóloga, Gracias por la invitación. y don Pablo Ampuero, psicólogo también. Genial, feliz de estar acá, sí. Qué bueno que nos podamos reunir para poder conversar sobre un programa muy bonito que se desarrolla en la Universidad de Tarapacá y que donde tanto Macarena como Pablo trabajan, que es el programa Procai. Ujú, justamente. Claro, y la idea es poder conocer, por intermedio de su voz, qué es lo que es Procai, qué hacen en Procai, Pablo, Macarena. Ajá. Bueno, el PROCAI es la sigla del Programa de Colaboración Académica para la Inclusión, es decir, es la inclusión ejecutada en una universidad pública ¿Ya? en educación superior. Eh, Todas las diferentes universidades estatales, las 18, tienen programas de inclusión y se llaman de manera diferente en cada institución. En Ok. nuestra universidad corresponde entonces a la sigla de PROCAI. Y nosotros lo que hacemos es acoger, y como debe ser el rol de la universidad pública estatal, a los estudiantes con discapacidad para abrir los espacios de la admisión, la ¿Ya? progresión y la titulación de estudiantes en situación de discapacidad. Y ese es nuestro rol y nuestra tarea fundamental, acompañarles. Ujú. Mm. Qué bonita misión, desafiante misión. Y desafiante. Yo te escuchaba cuando decías como así un bonito programa, eh, pero ha sido difícil que se vea bonito programa porque es Sí. muy desafiante. Por lo tanto, nos hemos encontrado con barreras actitudinales importantes y eso hace que el programa algunas veces tome cierta resistencia, pero también pasa desde miradas más amplias. Ya Claro. también siempre me gusta recalcar esto que lo aprendí de una grande que trabaja hoy día en la UFRO, que es Arlette Kraus. La inclusión no marcha potentemente. Entonces, desde ahí, las políticas que se han generado en inclusión han sido bastante pocas y todas desde medianamente el año 2017, Ya. que tenemos la gran ley 24.224, 20.422, enmarcada en inclusión universitaria, Ya. porque en los colegios es mucho más. Pero sigue siendo muy desafiante porque aún nos encontramos con barreras de infraestructura, que son las más básicas Sí. cuando hablamos de inclusión. Mm. Entonces, imagínate cuando hablamos ya de inclusión total. Eso no, es muy difícil. Hoy día todavía nos cuesta mucho. Claro, sí, me imagino que el tema de inclusión no es un tema solamente de la universidad, es un tema de a nivel país, a nivel de sociedad. Ujú. Y bajo su mirada, Macarena, Pablo, nosotros como sociedad somos inclusivos con nuestros pares, con las personas que necesitan ser incluidas. Ujú. Em, yo siento que cada vez vamos avanzando más en términos de inclusión. Ya. La inclusión es un fenómeno que es muy complejo, está situado directamente en el paradigma de complejidad, porque suma una serie de expectativas y necesidades de las personas con discapacidad, Claro, de las personas que les atienden y acompañan, de los docentes, en nuestro caso, cuando uno piensa en un docente universitario, en un académico propiamente tal, está en alguien que es muy específico de su área de ujú, conocimiento, que genera investigación dentro del contexto, perdón, de la universidad en relación con la comunidad, pero que no necesariamente tiene formación en docencia. claro, Y claro, en nuestro contexto universitario, hoy día las mayores barreras, porque hay bastantes cosas de lo estructural que están resueltas y del trato también, pero hay barreras actitudinales que hemos identificado. mm, Entonces, tal vez cuando uno llega a centrar en la barrera actitudinal es porque varios de lo otro ya está resuelto. Es como el último paso de la sí, inclusión, finalmente es cómo cada uno piensa, siente y se relaciona con personas con discapacidad y neurodiversidad. Entonces creo que estamos en ese momento ingresando a ese momento, esa etapa en nuestra universidad y en la sociedad en general. Tal vez ya no para tanta sensibilización, sino que a mm. mí me gusta hablar de concienciación. O sea, ¿Y cómo es la diferencia de las dos? porque creo que, o sea, uno tendría que ser
muy básico, mental o estructuralmente hablando, en el pensamiento, para no sensibilizarse frente a las limitaciones y las barreras que las personas con discapacidad experimentan. Hemos tenido, de hecho, por años, campañas de sensibilización de Teletón, de Claro. propias personas de la comunidad, nuestros amigos familiares con discapacidad neurodiversos. Por lo tanto, sabemos cuáles son las barreras que experimentan. Entonces creo que estamos entrando a un momento donde tenemos que hablar de concienciación, porque en realidad es como ser consciente de eso y ser consciente de la conducta que uno tiene y de saber cómo relacionarse con las personas entonces, en general, Sí. y en particular de las personas con discapacidad. Entonces, yo digo, tal vez, bueno, yo soy psicólogo, ¿no? Entonces digo, habría que ser muy psicópata para no estar sensibilizado ya Claro. frente a la situación de las personas con discapacidad y neurodiversidad, pero no todos han hecho conciencia de cómo se Sí. vinculan. Eso conversábamos hace un par de programas, hablábamos acerca de cómo nosotros como sociedad actuamos frente a los demás. Y en algún momento hablamos sobre la Teletón, que a veces uno a veces quizás nos identifica como chilenos, que somos solidarios y todo un país se mueve en torno a esto, pero después que la Teletón termina, a mí a veces me da la impresión de que también se termina esta especie de sensibilización, Civilización. porque no está la concientización que tú mencionas, ¿no? Mm. Por ejemplo, al ver en un estacionamiento que llega alguien en un auto determinado y se estaciona en el lugar donde no debe estacionarse, y si le dice algo, es que estoy apurado, o te dice cualquier cosa. Sí. Sí, yo comparto lo que dice Pablo. Yo creo que aún nos falta muchísimo. Yo tal vez soy más pesimista algunas veces, pero creo que nos falta porque no somos conscientes de lo que le pasa al otro en muchas ocasiones, cómo se siente el otro, y eso me preocupa aún más. Pensando justo que habíamos hablado antes del caso de Osorno, pensando entonces... pienso mucho más allá en eso, ¿ya? Entonces también creo que cuando hablamos de esto de la Teletón, la mayoría son familias que han tenido a una persona con situación de discapacidad. Entonces, desde ahí uno enmarca un papel, pero ¿qué pasa si no lo siento? Si no me pasa, se Claro. oculta, se Sí. invisibiliza. Y cuando te decía que la inclusión no marcha, ¿cuántas marchas de inclusión hemos visto o de personas con discapacidad? Hoy día lo que más vemos son padres con hijos neurodiversos o neurodivergentes en realidad. Y por eso hoy día las leyes ahí está la ley TEA, porque finalmente es una forma de procesar distinto. O sea, hay otras cosas que pasan para llegar donde llegamos todos. Entonces eso me preocupa. Por eso también nosotros como Procai, Pablo explicaba un poco lo que hacíamos, pero en realidad hacemos mucho, porque hoy día también lo que nos enmarcamos es en poder generar talleres no solamente para los docentes, para que entiendan que Procai no quiere que ningún estudiante pase sus ramos sin generar un perfil de egreso, para nada, pero también para que sus propios compañeros puedan entender un poco qué está pasando. Claro. Porque también nos hemos topado con eso, como que cuando ya hay algo, los mismos compañeros ahora son los que algunas veces reclaman. Por eso sí se enmarca en un modelo más conflictivo algunas veces la inclusión. Sí. Bueno, para hacer un poco de referencia, lo que Macarena conversábamos previo antes de cuando menciona Osorno, es el caso brutal que se dio a conocer hace una semana o 2 semanas sobre la agresión que sufre un funcionario del hospital de Osorno, que se decía que era una persona con perteneciente a Espectro TEA, autista. al trastorno espectro autista. Entonces ahí la impotencia es mayor de saber la brutalidad que se ejerció sobre otro ser humano. Y eso es triste de ver que como sociedad estamos... Sí, ¿qué nos está pasando? Mira, yo comentaba este caso con otras personas que tienen hijos, todavía así en las escuelas, en los colegios, y la preocupación de los padres era extrema. Sí, Por eso te digo que preocupa. preocupa. Preocupa porque no solamente nos puede preocupar porque esté dentro de la neurodivergencia, sino porque las personas que cometieron esto, no. Entonces, ¿qué pasa cuando tú dejas a un hijo y te vas a tu casa? Te quedas con un temor de que eso vuelva a ocurrir.
Y solamente quiero enmarcar este caso con otro caso, que Ya. fue el caso y que nos preguntaron mucho, que fue el caso de un estudiante que golpeó a una docente que también salió como en las noticias. Sí. Entonces fue muy renombrado. Pero es lo que nosotros en la universidad nunca hemos tenido un caso así, de un estudiante dentro del espectro que haya golpeado a otra persona. Y no sé si, Pablo, ahí tú puedas, me acuerdo que diste como una referencia súper buena como la fantasía que tienen las personas frente a eso y que no es algo que nosotros hemos visto nunca en la universidad y pocas veces lo que se ha nombrado de que una persona neurodiversa golpea a otra. Claro, es el constructo que se tiene respecto de cómo pensamos, cómo significamos a las personas con neurodiversidad y dentro de los neurodiversos del espectro del autismo y dentro de ellos a los con más apoyo, a los de necesidad de más apoyo, que pueden ser los niveles de apoyo 2 y 3 que llamamos nosotros en las clasificaciones. Pero claro, en general tiene que ver con cómo mi nivel de conexión con la otra persona eh, cómo percibo ese nivel de conexión Ya. y hasta dónde soy capaz de descifrar las conductas que me está mostrando para ir regulando mi propio tipo de relación. Eh, en el espectro del autismo hay ciertas funciones que están descendidas en general, si uno hablara como de las características, ¿no? Ya. ¿Cómo Eh, eso? Perdón, descendidas. Para que no. Características descendidas significa que no está al mismo nivel de operatividad, funcionamiento no lo suficientemente presente en relación con personas neurotípicas, Ya. ¿sí? Que su funcionamiento es típico. Y una de esas funciones tiene que ver con poder establecer, se llama funciones ejecutivas, que es que el paso 1, 2 y 3 me puede llevar a conseguir la meta, que sería mi paso 4. ¿Sí? Eso es muy difícil de hacer para una persona neurodivergente. Entonces, a pesar del esfuerzo que significa para alguien neurodivergente pensar en esos pasos, aparece una barrera que no me permita a mí cumplir con uno de esos pasos para Ujú. saber que tengo que llegar a la meta, es evidentemente más frustrante Claro. para una persona del espectro que para una persona neurotípica, porque tiene que hacer un doble esfuerzo Sí. para mentalizar ese paso y Mm. poder cumplirlo. Mm. Entonces, cuando un estudiante que también nos ocurrió en la sede Iquique aquí de la Universidad de Tarapacá, cuando un estudiante conversa con un docente y el docente en su apuro y en su apremio de tener que cumplir con todas sus propias tareas también, no presta atención a ese estudiante que está tratando de comunicarse, eso puede ser más frustrante para ese estudiante y tener efectivamente, por ejemplo, una respuesta verbalmente agresiva. Ya. Y eso sí nos ha pasado en el contexto de la UTA en espacios de relación de profesores y estudiantes. Pero eso se aprende. Sí. Las personas podemos aprender a leer las necesidades de otras personas, Mm. e incluso dentro del espectro, con pequeñas señales, que ahí Macarena es mucho más experta, pequeñas señales de desregulación. O sea, ¿cuándo comienza la desregulación? Porque ese fenómeno de agresión es el último paso de una serie de cuestiones que no se han atendido previamente. Ya. Sí. Ajá. Entonces, bueno, un poco, Sí, sí. 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 Bueno, de por sí la vida universitaria del estudiante universitario es una vida que está es difícil porque es la adaptación de a un contexto nuevo donde los estudiantes, la mayoría, viene de la enseñanza media que tiene sus particularidades, pero se encuentran algunos, los de primer año, con 17, 18 años, con no una maduración, y se tienen que adaptar a un mundo que es distinto, a un mundo de adultos, donde la responsabilidad es Sí. solo de ellos, Mm. ya no está el papá, no está la mamá, el apoderado, etcétera. Y me imagino para una persona con neurodivergencia esto es mayor aún. Sí. Sí, es mayor y es como yo siempre lo expreso, es como si tuviéramos dos vasos, ¿cierto? Entonces, en una persona neurotípica ese vaso se va llenando, pero no sé, llego a mi casa, entonces ese vaso baja. Una persona dentro del espectro se llena, pero llego a mi casa y sigo pensando en lo que no pude resolver, en lo que me dio impotencia, en lo que el profesor dijo y no entendí, o en lo que el profesor hizo, o lo que hizo un estudiante, y ese vaso no baja. Pero el vaso ya se está rebalsando. Exacto. Y por eso igual nosotros hoy día estamos también enfocados en hacer algunos talleres dentro de PROCAI
como para entregar ciertas habilidades sociales que se encuentran más bien descendidas, que algunas veces son tan básicas como estudiantes que dicen no tengo tanta red de amigos. Y en estos talleres podemos hacer más amigos, conocidos. Pero quería solamente decir algo, Mauricio, dentro de lo que estábamos hablando, del que me quedé pensando en el caso de Osorno, Sí. que es que no solamente estamos enfocados en trabajar con personas que están dentro del espectro o que presentan alguna situación de discapacidad, porque como bien te decía, la inclusión es algo que se enmarca hoy día completamente en política, cultura, sociedad. Es más, el modelo actual de inclusión no es un modelo biomédico, como era hace algunos años atrás. El modelo de inclusión es social, ¿ya? O sea, no es la persona con discapacidad la que le pasa algo, sino a nosotros como sociedad, porque una persona con silla de rueda tendría que llegar a todas partes sin necesidad de apoyo. Claro. Y hoy día nos pasa que eso no pasa. Sí. ¿Ya? Entonces, pensando también en el caso de Osorno, que para mí también fue muy impactante leerlo, trabajamos también con toda la comunidad, porque ¿qué nos está pasando más bien a nosotros también para poder ejercer? Y eso siempre me recordaba, y ahí me fui en otra bola, pero como a Hannah Arendt, un poco, como que todos podríamos llegar un poco a cometer ciertos actos, porque acá no fue una persona, ni fueron dos, fueron más personas. Entonces, tal vez tenemos que preguntarnos, ¿qué tanto hacemos nosotros por incluir, y no solamente integrar, y no solamente decir que estoy haciendo ciertas cosas, para tener una sociedad más inclusiva? Claro, sí, eso era, mira, estábamos conectados porque la idea que tenía en mente era, si hablamos como el tema de necesidad o quiénes son aquellos que más necesitan de esto, a mi impresión no son las personas neurodivergentes, pues, somos los que no somos neurodivergentes para poder vivir armoniosamente, cooperativamente, todo en esta sociedad que es nuestra, Exacto. que nosotros conformamos. Sí, y que vamos construyendo también. Claro, entonces eso apunta un poco a este programa de poder ir conversando de cómo construir sociedades que sean una sociedad que diga, sí, me gusta mi sociedad, me gusta estar acá, y me gusta construirla en esto. Sí. Ajá. Sí. En la construcción de esa sociedad, entendiendo que las barreras aparecen en la relación con el entorno, es súper importante la participación de las personas con discapacidad y neurodiversas. Y ahí sí quiero resaltar una experiencia que nosotros tenemos en nuestra universidad y que se replica en un par de universidades estatales más, pero no es lo común, ¿Ya? que es la conformación de la organización TEAUTA, los estudiantes del espectro del autismo de nuestra universidad, a raíz y motivados por las situaciones de discriminación y las barreras que experimentaron, ¿Ya? porque hay que mencionar eso también, es muy valioso, formaron la agrupación, fundaron, que tiene representación institucional, tiene un espacio dentro de la orgánica institucional, Sí. sostienen reuniones quincenales con los diferentes vicerrectores, tienen una relación de trabajo muy cercana con las diferentes direcciones, y ellos han logrado hacer avances significativos relevando en primera persona sus necesidades, las experiencias que han tenido, la capacidad para poder abrir espacios de relación y de convivencia con otros estudiantes del espectro, ayudar a las personas a generar identidad con el concepto del espectro del autismo, que no es tan fácil denominarse porque sigue siendo un concepto del área biomédica, pero tomarlo en primera persona, apropiarse de él y poder generar orgullo e identidad desde ahí, y comenzar a moverse para abrir el espacio social. Sí. Y esto es muy importante. Vino la Red de Universidades Estatales por la Inclusión la semana pasada y tuvimos la presentación de la organización TEAUTA frente a todos los representantes de las universidades estatales. Y fue una experiencia hermosa. De hecho, quedaron invitados a muchos espacios, comenzando por Pucón en octubre, que ¿Ya? está la Jornada Internacional de Psicología Educacional, porque esto que Maca menciona, de que no marcha la discapacidad, pero hay formas de visibilizar. Entonces, tal vez la discapacidad o la neurodiversidad no está tanto en la, voy a denominar, lucha social más visibilizada a través de las marchas, pero sí hay formas en las cuales se pueden ir posicionando. Y en esto la organización TEAUTA han sido sumamente estratégicos.
Mm. Sí, qué bueno, sí. ¿Cómo se llama el presidente? El presidente Antonio, Antonio, sí. sí, sí lo he visto. Ajá. Simpático Antonio. Sí, por Sí, supuesto. sí, lo he visto en varias ceremonias y se hace notar, aparte alto, sí, sí, Ajá, Sí. ajá. pero se ve un estudiante muy comprometido con consigo mismo, con su agrupación y con el desarrollo también de la universidad. Ujú. Sobre esto, para quienes nos escuchan, ¿está bien decirles que son del espectro? Porque a veces se puede pensar que mencionarlos como son del espectro es como algo discriminatorio. ¿Pero está bien? No, está bien, lo hemos preguntado, por eso tenemos también una relación cercana. Yo creo que hoy día es el trastorno versus condición es más lo que lleva a la discusión, ¿Ya? que no consideran que es un trastorno, sino más bien una condición, y por eso hoy día en realidad lo que se usa realmente es persona autista, Ya. ¿ya? Eh, Se espera, nosotros estuvimos con un doctor español que en unos 10 años más hablemos de tipos de autismo, Ya. ¿ya? Y que en el próximo DCM ya no tenga como trastorno. Ya. ¿Ya? Pero basándonos en lo mismo que tú hablabas de cómo llegamos también a la sociedad y cómo hacemos también un cambio ahí más profundo, es que también en lo que decía Pablo, recuerdo estaba en la red los chiquillos y se les invitó también a que participaran otras personas, o sea, que participáramos todos. Ya. ¿Te fijas? Y ahí lo miramos y dijimos, claro, ya primero ellos se construyeron, ya está bien, pero hoy día que si cualquier estudiante puede entrar sería ideal. Finalmente eso es la inclusión. Claro. ¿Ya? Que todos podamos pertenecer, entender, mirar, no sentirnos tan observados si alguien tiene una estereotipia, que son muy sanas para autorregularse, Sí. al menos que sean como tal vez maladaptativas, que también nos ha pasado como estudiantes como golpeando fuertemente la mesa, pero eso también lo trabajamos y se puede trabajar. Sí. ¿Ya? Entonces, si nos unimos más y entendemos y comprendemos lo que al otro le pasa, eso es muy valioso. ¿Ya? Dentro de las personas autistas existe un porcentaje importante de personas que presentan ideación suicida. Y yo te pregunto, Mauricio, ¿dónde crees que se concentra eso? ¿Las personas que tienen un nivel de apoyo 3, 2 o 1? Siendo 1 el que menos apoyo necesita. Uno tendría a pensar del uno. Sí, es en el 1. Ajá. Y es por el nivel de conciencia que Claro. tienen, en que algunas veces no logran hacer grupos tan fácil en la Claro. universidad, o amigos, o pololas, ya que ese es un tema que no se conversa mucho, pero tenemos estudiantes que nos dicen, así llegan ofuscados a la oficina, nos dicen, es que no tengo polola. ¿Ya? Y ahí se concentra también nuestra preocupación, porque al ser más consciente, y que también son las personas que más tenemos en la universidad, ya estudiantes con nivel de apoyo 1. Pero por eso pensamos en todo esto, en cómo hacemos que esto sea más inclusivo en todos y no solamente con estudiantes con alguna situación de discapacidad o Sí. neurodivergencia. ¿Tú nos podrías explicar qué es lo que es la estereotipia? ¿Que lo mencionaste? Movimientos. Movimientos. Ya movimientos Solo estereotipados que pueden ser, nos van a ver, ¿no? A las 3 de la Sí. tarde, como aleteos, balanceos, ya juegos en las manos, manerismos también, ya las personas que caminan en tita. Había una película ochentera o noventera que era Rayman. Ah, por supuesto. Él tenía esa que estaba con Así las es. manos. Sí, es como... Por eso usamos los juegos sensoriales, ¿Sí? ya pelotas o como dados. Los cubos. Los esos cubos. Sí, eso sí los veo en clases, que algunos estudiantes Sí. están con los cubos. Y ayer conversaba con una estudiante y me decía que el cubito ya no le funciona, porque ya no está como necesita más, y ayer llegó con una masa. Y estaba moldeando la masa, la estiraba y la moldeaba, Claro. estiraba, y estaba ahí. Claro. Claro, el cubo tiene ciertos movimientos y niveles de combinación. Y por Sí. eso además hay diferentes cubos. Ya. Hay cubos que son de diferentes formas. Algunos triangulares, otros en círculo. Comenzó a aparecer una variedad de cubos. Incluso Sí. hay coleccionistas de Está estos de- tipos de juguetes de Sí. autorregulación, de instrumentos de autorregulación. Sí.
Claro, una masita propone más formas para poder moldearlas, ¿no? Más movimientos posibles, Sí. no tanto como el cubo también. Sí, cuando hablamos igual de neurodivergencia, eso sí quiero dejarlo claro, hablamos de lo que se dice hoy día, ¿no? Que, como está tipificado, que es un trastorno del neurodesarrollo, que es la forma de procesar. No solamente hablamos de las personas autistas, sino también hablamos de las personas con TDA. Por eso también usan mucho algunas veces estos juegos, porque en TDAH necesitan como el movimiento o mantenerse ocupado en algo. Pero también hablamos de personas con síndrome de Tourette, ¿ya? Para que se sepa en la comunidad. Bien. Sí. Ahora, alguien que nos escucha, que un papá, una mamá, una abuela, que su hijo, nieto o sobrino pertenece al trastorno espectro autista, ¿podrá sentirse tranquilo que su hijo quiera entrar a la Universidad de Tarapacá sabiendo que está PROCAI y que estamos haciendo cosas? A mí me gustaría transmitir tranquilidad a la comunidad, a quienes nos vayan a escuchar luego en el programa, que la inclusión está avanzando en la educación superior. Es importante, los niveles de acuerdo, el apoyo y el sustrato legal que hay en las universidades estatales es fuerte. No hay en este momento una universidad estatal que no tenga un programa de inclusión. Y nos coordinamos para seguir líneas relativamente cercanas, cada uno con su distinción, hablando incluso hasta de lo territorial y lo cultural en nuestro caso, y la triple frontera, nuestras propias características, pero siempre pensando de qué forma podemos ir generando apoyos. De hecho, una forma de generar este alivio puede ser contarles que hasta hace un tiempo los que se llamaban tutores sombra, que son quienes acompañan a estudiantes que tienen altos niveles de apoyo, tienen altas exigencias, en clases, eran financiados por las familias. Y en este momento ya se están abriendo las universidades estatales para que esos profesionales de apoyo sean contratados por la misma universidad. Entonces, efectivamente sí hay un avance en dirección a la inclusión. Y yo creo que lo va a ir siendo cada vez más. En medida que las leyes vayan marcando, también hay un plan muy claro de cómo hay que ejecutar la última ley que apareció en esta línea, que es la ley del espectro del autismo, que se oficializó en todo el país en enero de este año, y con instrucciones claras, ¿no?, del Ministerio de cómo es que tenemos que operar, de la Secretaría de Educación también. Entonces, bueno, van a ir ocurriendo cosas, y este fenómeno siempre está en transformación, y eso es bueno. Es bueno porque nos permite ir actualizando los apoyos. Sí. Las leyes son buenas, pero está en que está principalmente el compromiso nuestro como en este caso nuestro como universidad, como académicos, como funcionarios y también como sociedad, de aportar, de incluir, de considerar que somos todos iguales, nacidos en la misma tierra, o incluso aquellos que vienen y que viven en nuestra sociedad, que aportan a nuestra sociedad. Sí. Las leyes nos ayudan a establecer el marco, eso es. Pero nosotros tenemos que hacerlo en el día a día. Sí, totalmente. Yo creo lo mismo que tú. Yo creo que hay un marco, pero que algunas veces no siempre se cumplen. Y por lo tanto, algunas veces también como PROCAI hemos tenido que ir más allá, con cartas. Por lo tanto, interesante hoy día el programa, porque sí me quedo pensando como cómo más abrirlo, ¿no? Cómo más pensar en lo social completo. Sí. En cómo también buscar desde formas culturales también que esté la inclusión, qué políticas se deben mejorar en torno a esto. Y me quedaba pensando, y como decías, tal vez soy un poco más pesimista un poco el grupo, pero solamente decir dos cosas. Lo que dice Pablo es cierto, hemos avanzado en términos hoy día en la Universidad de Tarapacá. También nosotros trabajamos con personas que se encuentran en discapacidad transitoria, que nosotros lo marcamos, que es estudiantes que presentan discapacidad de salud mental,
¿ya? Que en algunos casos salen del programa porque esperamos que su sintomatología remita, pero hay otros que no, que tienen alguna complejidad mayor. No todas las universidades lo hacen, ¿ya? Pero pensando en papás que nos estén escuchando, hay un programa que está disponible para apoyar el trabajo, manteniendo siempre los lineamientos de un perfil de egreso de lo que indica estudiar en una universidad. Y también tal vez el llamado es a ellos. Cuánto ellos esperan que su hijo esté en la universidad y cuánto es lo que quieren sus hijos. ¿Ya? También es algo con lo que nos hemos topado y no quería no decirlo. Nos hemos topado con estudiantes que nos dicen que no quieren estar acá y que la universidad ha resultado ser frustrante, ¿ya? Agotadora mentalmente. Y cuando uno ve el panorama, que nosotros lo que hacemos es un abordaje familiar, porque no es una intervención, porque acá en la universidad no existe el concepto de apoderado. Cuando vemos que ese es el panorama, sí, citamos a los papás y les mostramos un poco esta realidad. Pero también hay papás que nos dicen como, no importa que se termine la gratuidad. Y ahí nos preguntamos cuánto hay de lo personal de ellos en esto. Entonces, hay un espacio importante en la universidad, pero tal vez también existen otros que se han abandonado. Sí. Claro, eso es sumamente relevante, el tema de la comunicación que pueda existir dentro de la familia, en la familia, no solamente con los con niños, digo niños, con los estudiantes que pertenecen al espectro autista, sino que en general, que es la base de esto, ¿no? Magdalena Pablo, si existiese alguien que quisiera saber más sobre qué es ProCAI, qué hace ProCAI o de inclusión, ¿existe alguna página, algún correo o lugar donde puedan obtener información? Sí, búsquenlo por favor, todos los que quieran saber. Nosotros tenemos amplio contacto también con los establecimientos educacionales de la media particularmente, y con aquellos más vulnerables o de índice de vulnerabilidad más alto a través del programa PASE. Tenemos un trabajo muy coordinado con ellos, son todos establecimientos educacionales del CELP Chinchorro. Y pueden entrar a nuestra página web, entonces pueden googlear abiertamente en la internet ProCAI de la Dirección de Docencia de la Universidad de Tarapacá, les va a dar la página. En la página está muy bien explicado todos los apoyos que ofertamos. Hay un video explicativo también que lo hace más sencillo. Tiene opciones para que personas con diferentes tipos de discapacidad se pueda adaptar la página web para poder dar lectura a toda la información que está ahí. Así que no hay obstáculos para ello. Llegando a la página pueden revisar toda la información. Y ahí mismo están puestos todos nuestros mails y contactos. Y de hecho salen los nombres de todos los facilitadores y del coordinador del programa. Así que esperamos toda su información ahí, todas sus preguntas. Esperamos un Instagram próximamente. Esperamos próximamente el Instagram, ya lo consulte, puede que venga por ahí. Sí, pero pueden llegar fácilmente. Y si desean venir a la universidad y hacernos consultas, yo tuve una experiencia muy bonita con un estudiante que ha logrado avanzar de manera bastante satisfactoria en la universidad, que fue durante un periodo de verano, en un febrero, que vino con su familia, un estudiante del espectro del autismo, y lo que hicimos fue anticipar. Anticipar es súper importante para las personas del espectro, que es entregar la posibilidad de tener información, una vivencia previa a lo que ellos van a vivir durante su formación. Entonces hicimos ¿qué le interesaba? ¿Cuáles eran sus intereses? La lectura. Entonces nos fuimos a la biblioteca y además nos fuimos a las áreas específicas donde estaban las carreras que este estudiante estaba interesado. En tercero medio vino a hacer la visita con su familia un febrero. Y pudimos hacer ese trabajo y nada, ingresó a la universidad y está súper bien en la carrera, porque solo esa visita ya detonó en él los cuestionamientos suficientes para poder hacer una buena elección vocacional, por ejemplo. Entonces ahí tenemos algunas cositas a las que les invitamos. Tomen contacto con nosotros y vamos generando acciones que vamos a estar ahí para ustedes. Claro, me imagino que para ese estudiante esa anticipación debe haber sido súper... También baja la ansiedad. Sí, baja la anticipación, hace que disminuya la ansiedad, el nivel de estrés. Puedo planificar, puedo organizar, cosa que me cuesta algunas veces más en algunos casos. Por eso no me cuesta decir que todo es así, porque la verdad es que cada persona es única, incluyendo aunque esté dentro del espectro. Ya son únicos, entonces, pero
podríamos decir que se pueden planificar, organizar, ver hasta los tiempos. Por eso es interesante la anticipación. Y uno de los ajustes que nosotros hacemos, que algunas veces son muy concretos, es como si va a cambiar la prueba, profesor, no lo cambien el mismo día, o sea, o evítelo, al menos que sea muy necesario. Por ejemplo, algo que notamos en este semestre que pasó fue que el paro, al menos a los estudiantes, como que le afectó demasiado. Sí. Y también notamos que finalmente a todos, pero como tal vez nuestro grupo es personas autistas con alguna situación, le afectó mucho. Porque ese orden se vio absolutamente disgregado. Claro. Sí. Sí. Mira, son hartas cosas que las que ustedes hacen. ¿Cuánta gente está en Procay? Ahora tenemos 5 facilitadores que trabajan directamente con los estudiantes en Arica y tenemos una intérprete de lengua de señas. Se va a sumar una segunda intérprete con nosotros aquí. Y en Iquique tenemos 2 profesionales. La riqueza de Iquique es que tienen un profesional es terapeuta ocupacional. Entonces también trabajamos combinadamente con los profesionales de Iquique para ir nutriendo los planes de ajustes razonables, que es lo que corresponde por ley. Pero estos somos y recibimos, no puedo dejar de mencionar esto, el apoyo incondicional de la carrera de educación diferencial de nuestra universidad. Que estudiantes propuestos por la misma jefatura de carrera, o sea, no pasan por un proceso de selección más allá de la directa situación de la relación con su jefe de carrera, trabajan con nosotros como tutores especialistas y esa función es fundamental. Qué bueno. Que un par estudiante llegue con las habilidades que tiene a desarrollar ciertos temas con estudiantes con discapacidad. Esto ha resultado espectacular en realidad. Sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, ha sido extremadamente enriquecedor conversar con ustedes, saber más de Procay y sobre todo que la comunidad, quienes nos escuchan, sepan de que en nuestra universidad están ustedes, que son hoy día la cara visible de Procay. Digo hoy día porque van a estar en la plataforma de la radio y también dar tranquilidad quizás a quienes, papás o futuros estudiantes nuestros que están dentro del espectro autista, puedan saber que no van a estar solos y que van a estar acompañados durante su proceso de formación. Sí, y que hemos ido avanzando también. Sí. Yo creo que se avanza lento, pero se avanza. Se avanza y eso esperamos todos, desde la universidad, construir una sociedad que sea más inclusiva. Y quería recordar cuando se hace la Convención de los Derechos por las Personas con Discapacidad, todo ese grupo hermoso que se reunió, de donde aparecen todas las leyes después nacionales, a las que Chile suscribe, por cierto, apareció el lema, y el lema es nada de nosotros sin nosotros. Y eso invita directamente a la participación de todos, no solo de las personas con discapacidad, pero principalmente sí de ellos al frente. Hacer punta de flecha de todas las acciones que ellos sientan como coherentes y que nos involucren a toda la sociedad. Y como Procay vamos a apoyarles incondicionalmente en todo lo que necesiten y podamos estar. Qué bueno, Pablo. Bueno, Macarena, Pablo, súper, muchas gracias por estar acá, aceptar la invitación. Y nosotros nos estamos escuchando en otro capítulo de Ciencias Sociales Conectadas con la Comunidad. Agradecido a Gracias. todos. Muchas gracias. Nos estamos escuchando. Chao, buenas tardes.